Pero no solo eso, sino que el texto dice, de su voluntad lo ofrecerá. O sea, quien pecaba no tenía la obligación de ir y presentar ese animal. Sí tenía la necesidad de hacerlo, como cada ser humano tiene la necesidad de confesar a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, de confiar en Cristo y únicamente en Cristo para su salvación. Está la necesidad, pero no existe la obligación. Porque si servir a Cristo fuera por obligación, todo el mundo le serviría a Cristo aún en contra de su voluntad, aunque no quiera. Aunque no quiera, tenía que servir al Señor, pero Dios no obliga a nadie. Porque dice, esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a considerar a partir del versículo 1 hasta el 10. Hebreos capítulo 5, verso 1 al 10. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es santa, verdadera, bendita, y el único alimento que necesita nuestra alma. Gracias, Señor. Hoy nos toca estudiar parte del capítulo 5, y nuestro tema que vamos a tratar hoy es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico. Como todos sabemos, en el Antiguo Testamento se hacían un sinnúmero de prácticas ceremoniales como culto a Dios, entendiendo, como hemos estado diciendo en nuestros estudios de este libro, que todas las prácticas ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, todos ellos apuntaban hacia Cristo. Todos ellos se cumplen de manera perfecta en nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Y el sacerdocio de los levitas también es una práctica, o fue una práctica que también apuntaba hacia Cristo, un ministerio que apuntaba hacia el ministerio de Cristo. Éxodo capítulo 28, el versículo 1, solamente tomé el versículo 1, vamos a leer el 1, pero varios versículos de ese pasaje nos presenta a Aarón, escogido por Dios, para que fuera el primer sumo sacerdote, con sus hijos también como sacerdotes, para ministrar en la casa del Señor. Dice el versículo 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, es el Señor hablando con Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. El sacerdocio en el Antiguo Testamento solamente lo recibían los hijos de Leví, la tribu de Leví. La tribu de Leví fue una tribu muy especial, apartada por el Señor, para ellos ministrar en la casa de Dios. Y el primer sacerdote, como dijimos hace un momento, fue el hermano de Moisés, Aarón, el cual Dios eligió junto a sus hijos para presentar sacrificios a Dios en medio del pueblo de Israel. Pero ¿para qué Dios designó sacerdotes en Israel? De nuestro pasaje de capítulo 5, verso 1 al 4, nos presenta el motivo por el cual Dios escogió a sacerdotes, o levantó, designó a sacerdotes para ministrar en medio del pueblo. Dice el versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. El propósito por el cual Dios designó sacerdotes en medio de su pueblo era para presentar ofrendas y sacrificio en medio del pueblo. Y esas ofrendas y esos sacrificios eran necesarios porque ellos eran como una base para lo que había de venir. Esos sacrificios que presentaban los sacerdotes a Dios estaban simbolizando al sacrificio de Cristo, el sacrificio que iba a ser presentado al mundo, el cordero que iba a ser sacrificado para que por medio de él nuestros pecados sean borrados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, los sacerdotes no solamente presentaban sacrificio para el pueblo, sino que ellos también presentaban sacrificio por ellos mismos. Dice el verso 3: por causa de ella, o sea, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y esos sacrificios Dios los recibía, aunque no tenían ningún tipo de efecto en sí mismo para quitar los pecados, pero Dios recibía esos sacrificios. Y los que hacían esos sacrificios, Dios toleraba sus pecados porque Dios tenía un plan.
Dios tenía un propósito de cargar los pecados del pueblo de Israel, como también los pecados de todo aquel que recibe a Cristo en la persona de Jesús. Esos sacrificios, como en otros estudios vamos a ver, posiblemente en el próximo, vamos a ver que esos sacrificios nunca pudieron quitar, borrar los pecados de las personas que iban a presentar esos sacrificios. Pero Dios lo permitía, Dios lo mandó a hacer. Como hemos estado diciendo durante nuestro estudio del libro, todo ello era una sombra de lo que había de venir. Todo ello estaba apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero los animales, no solamente, los sacrificios de los animales no solamente simbolizaban a Cristo, a aquel Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, sino que también estaban tomando el lugar de esos pecadores en nombre de quienes el animal iba a ser sacrificado. Me explico. Los sacrificios que presentaban los sumos sacerdotes no solamente apuntaban hacia el verdadero cordero que iba a ser sacrificado, sino que esos sacrificios estaban, o esos animales que iban a ser sacrificados, estaban simbolizando de manera práctica, tomando el lugar de los pecadores. Porque, ¿por qué esos animales eran muertos? Eran degollados. ¿Acaso era porque a Dios le agradaba la mortandad o la muerte de los animales? ¿Le gustaba ver la sangre de los animales? Claro que no. Sino que el propósito de esos sacrificios, el significado de la muerte de esos animales, era que así como morían, así mismo el pecador merecía morir. Por eso, en varios pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Levítico, por ejemplo, el capítulo 1, verso 2 al 4, fíjense lo que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel. El Señor le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofreces ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Verso 3: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Tenía que ser sin defecto, porque ese animal estaba simbolizando a Cristo, el cual no tiene defecto, no tiene pecado, no tiene imperfecciones. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Fíjense en el versículo 4 donde queríamos llegar. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, sobre la cabeza del animal, y será aceptado para expiación suya. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Cuando la persona venía con un animal para ser sacrificado por los pecados de esa persona tenía que poner sus manos sobre el animal. Y esto era una práctica que simbolizaba que la persona estaba pasando su culpa al animal. Quien moría no era la persona, sino el animal. Por eso le dije ahorita que quien se merecía o se merece la muerte no es el animal, sino la persona por haber pecado. Pero Dios permitió esa práctica
para que esa práctica simbolizara lo que Dios iba a hacer con su Hijo. Quien merecía morir no era Jesús, porque Jesús no tenía ni tiene pecado. Quienes merecíamos morir somos usted y yo. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Igual como hacían los israelitas cuando traían un cordero o un animal para ser sacrificado y ponían sus manos sobre el animal, pasando su culpa al animal, así mismo hizo Cristo. Cristo cogió tu culpa. Cristo cogió mi culpa. Por eso dice que Él cargó nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa paz que podemos disfrutar, esa paz en la cual nosotros nos deleitamos como cristianos. ¿Cuál es esa paz? De que ya no estamos calientes con Dios, no tenemos cuenta pendiente con Dios. Ahora Dios nos ve como si nosotros nunca pecamos contra Él. ¿Qué significa eso? ¿O por qué Dios nos ve así? Porque ya Cristo cargó nuestros pecados. Porque ya Cristo tomó nuestro lugar. El infierno que sufrió Jesús en la cruz nos tocaba a nosotros. Y a Él le plació tomar nuestro lugar, como hacían los israelitas cuando traían un cordero para ser sacrificado. Que quien moría no era la persona que había pecado, porque el por qué traían cada uno un animal era porque habían pecado. Ese era el motivo por el cual habían traído un animal a los sacerdotes, porque ellos habían pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Pero vemos que ellos no morían, sino que quien moría era el animal inocente. Y si usted se fija en el texto que leímos, el Levítico, el animal tenía que ser sin defecto. El animal no podía tener una pata rota, no podía tener un ojo menos, no podía andar cojeando, tenía que ser un animal perfecto. ¿Por qué esa exigencia? Porque ese animal estaba simbolizando, estaba representando al Cristo de la gloria, el cual es perfecto por los siglos de los siglos. El cual, siendo sin pecado, Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero no solo eso, sino que el texto dice, de su voluntad lo ofrecerá. O sea, quien pecaba no tenía la obligación de ir y presentar ese animal. Sí tenía la necesidad de hacerlo, como cada ser humano tiene la necesidad de confesar a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, de confiar en Cristo y únicamente en Cristo para su salvación. Está la necesidad, pero no existe la obligación. Porque si servir a Cristo fuera por obligación, todo el mundo le serviría a Cristo aún en contra de su voluntad, aunque no quiera. Aunque no quiera, tenía que servir al Señor, pero Dios no obliga a nadie. Porque dice, esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso no podemos obligar a nadie que sirva al Señor, pero que le sirva al Señor. Pero sí debemos de predicar la palabra de Dios tal y como es, para que los pecadores escuchen y puedan razonar. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice el Señor en su palabra. Por eso nosotros debemos transmitir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios a los oídos de las almas, para que entiendan qué es lo que le espera sin Cristo y qué es lo que le espera con Cristo, y así elegir
o no elegir por Cristo. Entonces, tenía que ser voluntario. El sumo sacerdote no tenía una posición de más santidad o de más grandeza delante de Dios que el pueblo. Por cuanto era sumo sacerdote. Cuando estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de la única persona que estaba encargada de pasar al lugar santísimo. Porque el templo estaba dividido en dos. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Como la división de este altar. Si fuera el templo de los judíos, este sería el lugar santísimo y este sería el lugar santo. Al lugar santo, en el lugar santo los sacerdotes ministraban, porque recuerden que habían sumo sacerdote y sacerdotes. El sumo sacerdote era uno y los sacerdotes eran varios que ministraban en el atrio, que ministraban en el lugar santo, que ministraban en el templo. Pero al lugar santísimo, el único que podía pasar era el sumo sacerdote. Y era una vez al año, para presentar ofrenda por el pecado del pueblo y también por sus propios pecados. De ahí es que venimos con nuestro punto, que el sumo sacerdote no tenía una posición más santa, una posición de más grandeza delante de Dios que el pueblo. ¿Por qué? Porque él también tenía necesidad de limpieza. Aunque era el sumo sacerdote, el representante espiritual de Dios en Israel, él tenía, hermano, la misma necesidad que tenía el pueblo. Más adelante vamos a explicar lo que voy a decir ahora con más argumento, aunque no será tampoco en este estudio. Y es que no existen sacerdotes, como la iglesia tradicional tiene sacerdotes. No existen los sacerdotes. Pero ellos tienen sacerdotes, pero ellos, según la enseñanza de ellos, según la doctrina de ellos, ellos son los que comunican al pueblo con Dios. Ellos son prácticamente el mediador, como dicen, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Y esto es una falsedad, porque el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El único infalible sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. Ningún hombre que come con sal, ningún hombre pecador es infalible, porque todos pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado. Todos hemos pecado contra Dios. Pero vemos aquí que el sumo sacerdote, el que era más que los sacerdotes, el sumo sacerdote, él también tenía necesidad de presentar ofrenda por sus pecados, igual como el pueblo tenía necesidad de que le fueran presentados ofrenda por sus pecados. Dice el versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad ofrece por los pecados, tanto por sí mismo como también por los pecados del pueblo. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no era infalible. Para que tengan una idea, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en este tiempo, en la Iglesia Católica, viene siendo como el Papa. El Papa, al cual tienen como infalible, pero las Escrituras nos presenta aquí que el sumo sacerdote
o los sumos sacerdotes que existieron en el Antiguo Testamento eran personas pecadoras, eran personas llenas de debilidades como cualquier ser humano. Lo único que ellos estaban administrando a Dios en una posición superior que el pueblo, porque ellos eran lo que ministraban a Dios, lo que pasaban al lugar santísimo que simboliza la presencia de Dios. El único que podía pasar era el sumo sacerdote para rogar por sus pecados y rogar por el pecado del pueblo. Y este sumo sacerdote, dice nuestro texto, que también está o estaba rodeado de debilidad. ¿Qué nos enseña esto también? Los pastores no tienen o no tenemos una posición más santa que la iglesia. Posicionalmente hablando, nadie es puesto en un lugar más santo que nadie. Todos somos declarados santos no por la obra que hacemos, sino por la obra que Cristo hizo. Y Cristo nos ha posicionado en el mismo lugar de santidad. Aunque, como la santidad tiene 3 etapas, la posicional, la progresiva y la final, posicionalmente todos somos santos de igual manera. Todos tenemos el mismo nivel de santidad posicionalmente, pero progresivamente hay muchos que crecen más en la santidad. Hay muchos que avanzan más en Dios. Hay muchos que se guardan más para Dios. Hay muchos que son más sensibles a las cosas del Señor. Hay muchos que tienen más temor de Dios. Y por eso la vida de los que temen más a Dios, la vida de los que se guardan más para Dios, se les refleja esa sensibilidad por las cosas del Señor. Siempre quieren estar en las cosas del Señor. Siempre andan con una gracia, con un temor reverente. Siempre se preocupan por estudiar las escrituras. Se preocupan por orar. Se preocupan por congregarse. Hermano, el que no se congrega no es santo. Yo creía que la iglesia iba a decir amén. El que no se congrega no es santo. Santidad no es vestimenta. Santidad no es corre. Santidad no es hablar en lengua. Santidad, mis hermanos, no es dar un mensaje prendido como solemos decir. No es tirar patada. No es tener una apariencia más grande que la de los demás. No es una apariencia. Es una vida preservada, apartada para Dios. Apartado del pecado para el Señor. Que en la intimidad yo sea santo. En lo público que yo sea santo. Porque yo no me estoy guardando para la iglesia. Yo no me estoy guardando para el pastor. Yo me estoy guardando para el Señor. Por eso nuestro cristianismo se debe de reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro cristianismo se debe de reflejar en el hogar, en la casa de oración, cuando nos reunimos, cuando conducimos, cuando caminamos, cuando estamos en la escuela, en la universidad y donde quiera que estemos. Nuestro cristianismo debe de reflejarse, porque nosotros somos, hermanos míos, embajadores de Cristo. Somos cristianos, modelamos a Cristo. Por eso los pastores, nosotros los pastores, no por ser pastor, no nos ganamos un rango de santidad más que los demás. Todos estamos en el mismo lugar. Los evangelistas no son más importantes para Dios que el pueblo. Los profetas no son más importantes para Dios que el pueblo. Todos somos iguales.
La Biblia nos enseña que el que quiera hacerse grande tiene que ser el más pequeño. La Biblia dice que de entre los nacidos de mujer no nació un profeta más grande que Juan el Bautista. Es que Juan sabía darle la gloria a Dios, hermano. Juan sabía entender que él no era nadie. Él dijo: yo no soy digno ni tan siquiera de quitar el calzado de sus pies. Cuando los discípulos de Juan vinieron a decirle que los discípulos de Cristo estaban creciendo más que los de él, y aún de los de él pasaban para donde Cristo, ¿sabe lo que dijo Juan? Es necesario que yo mengue y él crezca. Pero el más pequeño, que Juan el Bautista, es más grande en el reino de los cielos. ¿Alguien quiere ser grande delante de Dios? Pues sé pequeño, sé humilde. Seamos mansos y humildes de corazón, como Él mismo nos ha ordenado. De lo contrario, con orgullo, hermano, aquí al cielo no se llega. Con altivez al cielo no se llega. Con arrogancia al cielo no se llega. Con ñoñería, con quejadera, al cielo no se llega. Se trata de una vida valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Se trata de una vida valiente ligado con una vida de humildad y de mansedumbre. Amén. Por eso nosotros, los líderes de la iglesia, no somos más santos que el pueblo. Como tiene la iglesia tradicional, que su líder lo tienen en un estándar de santidad más alto que toda la raza humana. Y eso es mentira, hermano. Nosotros todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay hombre que coma con sal que sea infalible. Todos pecamos contra Dios. Todos le hemos fallado. Los sacrificios presentados por los sumos sacerdotes o por los sacerdotes nunca quitaron los pecados. Nunca quitaron los pecados. Vamos a volar o a pasar al capítulo 10 para tomar unos versículos prestados para nuestro estudio de hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Fíjense: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Escucharon esto, hermano? Nunca puede, por los sacrificios mismos que se ofrecen cada año, hacer perfectos los pecados. No pueden. De otra manera, cesarían de ofrecerse si hubiesen quitado el pecado. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque ellos solamente estaban desempeñando un papel, estaban sirviendo como ejemplo o como sombra de la realidad que se iba a manifestar, que es Cristo. Cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, Juan hizo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. ¿Escuchó eso? Mientras Juan bautizaba en el Jordán, él hizo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Y fue que cuando vio a Cristo, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios nunca pudieron quitar los pecados.
Los animales nunca lo pudieron hacer. Porque la intención de Dios, mis hermanos, con esos sacrificios, era que el pueblo entendiera el mensaje que Dios le estaba dando. ¿Cuál era el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Israel cada vez que ellos sacrificaban un animal por sus pecados? Cada vez que ellos degollaban un animal por su pecado. Hermano, compungirse de corazón, como dice Pedro en el libro de Hechos. Como se compungieron de corazón después que Pedro le predicó a esa multitud, entendiendo que que Jesús era el Cristo y que ellos lo habían entregado para ser crucificado. Dice la Biblia que se sintieron compungidos de corazón por lo que Pedro le había declarado. Era así que tenían que sentirse el pueblo de Israel. Cada vez que ellos traían un animal para ser sacrificado, ellos debieron de entender que quien merecía esa muerte no era ese animal, sino ellos mismos. Y por eso ellos debieron de estar en humillación delante de la presencia de Dios, porque ellos se merecían la muerte por causa de sus pecados. En vez de vivir una vida de humildad, de arrepentimiento, mejor ellos se deleitaban en traer animales a la casa de Dios para ser sacrificados. Por eso el profeta en una habla de parte de Jehová diciendo: ya estoy cansado de los sacrificios. Ya yo no quiero vuestros animales. Ya yo estoy cansado de la sangre que ustedes me presentan. Porque Dios estaba cansado, porque el pueblo nunca entendió el mensaje que Dios le quería dar por medio de esos sacrificios. Era para el pueblo entender que ellos eran dignos de muerte, pero ellos nunca entendieron eso, mis hermanos. Y por eso la conducta de ellos era muy desagradable delante de la presencia de Dios. Pecaban desenfrenadamente porque ellos tenían en mente que ellos iban a presentar ofrenda para que esos pecados fueran borrados. Y al no entender, al no discernir la voluntad de Dios en cuanto a los sacrificios, por eso el Señor le dijo: ya yo no quiero más sacrificio. Ya yo no quiero más sacrificio. Por eso el único sacrificio que agradó a Dios, y que no solamente agradó a Dios, sino que verdaderamente quitó los pecados, y no como los sacrificios de los animales, fue el sacrificio de Cristo, mis hermanos, que pudo quitar los pecados, que pudo borrar nuestros pecados, que pudo presentarnos delante de Dios como si nunca pecamos contra Él. Por eso, escuchen muy bien lo que voy a decir. Por eso, ningún cristiano verdadero debería de dudar que está frío con Dios. Ningún cristiano verdadero debería de dudar de su salvación. Ningún cristiano verdadero debería de dudar que Dios lo ve con ojos de gracia, con ojos de misericordia, de que Dios lo ve como su hijo amado. ¿Por qué ningún cristiano debería de dudar de esa veracidad o de esta declaración que acabo de hacer? Porque ya Cristo pagó completamente, eternamente y para siempre todos tus pecados. Cristo saldó la cuenta que teníamos con Dios. Cristo ha borrado nuestros pecados. ¿Sabe lo que hacían? Porque a algunos animales le daba muerte, pero hay una especie de sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Y oiga cómo era que lo hacían. La persona ponía su mano, como siempre, encima del animal, en la cabeza del animal. La persona confesaba su pecado, presentaba su pecado, y a ese animal, ¿sabe lo que hacían con él? Lo soltaban en el desierto.
Y ese animal se iba caminando por el desierto. Ese animal se perdía, desaparecía en el desierto. Y esto simboliza que así como ese animal se perdía, como se desaparecía por el desierto, así mismo Dios arrojó nuestros pecados, mis hermanos, que nunca jamás serán vistos, porque ya Cristo, óigame hermano, ya Cristo pagó por nuestros pecados. La obra que hizo Cristo es tan perfecta, hermano. La obra que hizo Cristo cuando vino, tanto su vida perfecta y como también su muerte por nuestros pecados, fue una obra tan perfecta, mis hermanos, que Dios no nos ve a nosotros como que pecamos contra Él. Y con esto no es que estamos diciendo o que le estoy dando licencia a la iglesia para pecar, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Todo verdadero cristiano no es que no peca. Todo verdadero cristiano puede tropezar con el pecado, puede pecar por yerro, puede pecar contra Dios, incluso pecamos contra Dios. Pero el verdadero cristiano no puede hacer una práctica pecando contra Dios. O sea, no puede residir en el pecado. ¿Con qué pecado tú tienes meses, años tropezando? ¿Con qué pecado tú tienes tiempo tropezando? Hay que tener cuidado, porque si tú estás tropezando año tras año con el mismo pecado, puede ser cualquier tipo de pecado, tenga cuidado, porque esto puede ser una evidencia de que tú todavía no has entrado o no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, aunque lo haya confesado. Recuerden, hermano, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Estamos viendo aquí que esos sacrificios no tenían poder para quitar los pecados. Y nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué Dios permitía esas prácticas? Ya dijimos ahorita, prácticamente lo contestamos ahorita diciendo que ellos estaban simbolizando el verdadero sacrificio del Hijo de Dios, que iba a ser entregado a la muerte por cada uno de nosotros. Pero Gálatas nos lo aclara más todavía. Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice el verso 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, presos, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué Pablo nos está diciendo aquí? Que el propósito de la ley, y de manera particular el propósito de esas ofrendas, de esos sacrificios,
era por causa de las transgresiones. Era para frenar las transgresiones. Era para frenar la práctica pecaminosa de Israel. La ley vino para regular la conducta del hombre. Pero los hijos de Israel, hermanos, no pudieron ver la luz que Dios estaba revelando a través de su ley. No pudieron ver que la voluntad de Dios era que ellos entendieran que eran dignos de muerte, pero Dios en su misericordia ponía o le ordenó que escogieran un animal para que ese animal muriera en su lugar, para que ellos entendieran que eran dignos de muerte, no el animal, sino ellos dignos de muerte, para que ellos pudieran vivir una vida arrepentida, una vida de humildad, una vida de humillación delante de la presencia del Dios de los cielos. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Ahí era que ellos más se rebelaban y se rebelaban contra Dios. Y a ellos no le importaban enterrarle un cuchillo una y otra vez, quitándole la vida a esos animales inocentes, inofensivos, con tal de que sus pecados fueran perdonados. Y por eso ellos se quedaron en la ley. No entendieron que esos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados. Nunca pudieron quitar los pecados, sino que ellos solamente estaban simbolizando al verdadero Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Hemos estado diciendo, hermanos, que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, o sea, la ley, con todas sus ceremonias religiosas, todo ello era una sombra de lo que había de venir, de lo que había de manifestarse. Dijimos desde el principio que Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor, superior que los ángeles. Y también hablamos de la consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel cuando desobedeció el mandato de Moisés de parte de Dios, aunque era un ministerio que estaba simbolizando al ministerio de Cristo. Recibieron su castigo, cada uno por su desobediencia. Y el expositor dice: ¿cómo nosotros escaparemos si nosotros descuidamos y dudamos y nos encerramos a no escuchar la voz del Hijo? Estamos viendo que las prácticas o los sacrificios de los animales no pudieron quitar los pecados. Y aún así, cuando no se hacía conforme a la voluntad de Dios, había muerte, condenación en los que desobedecían este ministerio que era la sombra de lo que había de venir. Hubieron dos que fueron a presentar sacrificio al Señor, fuego extraño. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que el fuego de Dios descendió y los consumió. No solamente ellos, hubo un rey también que fue a hacer el oficio de un sacerdote, de un sumo sacerdote, y el Señor lo mató, hermano. Dios lo mató porque él estaba tomando un oficio que no le pertenecía. O sea, si ese ministerio que simbolizaban la realidad, que eran simplemente un ejemplo o la sombra de lo que había de manifestarse, si ese ministerio, hermanos, al que le desobedecía le sobrevenía el castigo de Dios y la muerte, ¿cuánto más
¿Cuánto más si ahora en la verdad, si ahora en la realidad, si ahora si desobedecemos al hijo de la casa, si desobedecemos la voz del Señor? Por eso, hermano, los sumos sacerdotes o los sacerdotes ya no existen. En la semana próxima vamos a estudiar el sacerdocio, vamos a hablar acerca del sacerdocio de Cristo. Y vamos a ver que Cristo, hermanos, Dios lo declaró sumo sacerdote una sola vez y para siempre. Y el mismo libro nos dice que ya no hay más necesidad de ofrendas y no hay más necesidad de sacerdotes. Pero ¿cómo es posible que existen sacerdotes hoy día? Están tomando un oficio que no es suyo. Y todos aquellos que quisieron tomar ese oficio, el cual no le pertenecía, dijimos lo que le pasó. Cómo algunos cayeron muertos. Cómo la ira de Dios fue encendida contra ellos. ¿Cuánto más si alguien usurpa el lugar de Cristo como sumo sacerdote? Porque no existen los sumos sacerdotes, no existen los sacerdotes. El único sacerdote que existe y que no está en la tierra, sino que está en el cielo. Porque dice que los sumos sacerdotes penetraban o entraban al lugar santísimo una vez al año, pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Él no entró a ese lugar. Él no entró a ese templo donde iban los hijos de Israel a adorar a Dios, el cual simbolizaba al mismo cielo, al lugar santísimo. Cristo no entró a ese lugar santísimo construido por los hombres, sino que Él entró al lugar santísimo construido por Dios, subió, penetró hasta el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y dice Juan que intercede por nosotros como sumo sacerdote delante de la presencia de Dios. Es el único que intercede por nosotros. De paso, María no tiene ese oficio. María fue una mujer privilegiada que cualquiera pudiera desear, cualquier mujer pudiera desear ser como ella. Una mujer apartada para Dios, una mujer santa. La misma Biblia dice que ella fue bienaventurada porque ella portó en su vientre al Salvador. Pero a ella no se le delegó el oficio de sacerdote o de sumo sacerdote para rogar delante de la presencia del Padre por nosotros. En ningún pasaje de la Biblia está este asunto. Por eso los católicos deberían de arrepentirse y no rogarle a María que ruegue a Dios por nosotros. Es Jesús que le ruega a Dios por nosotros, porque Él es el único sumo sacerdote que presentó ofrenda a Dios por nosotros. Pero Él no presentó un animal, sino que se presentó a sí mismo como el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Es a Jesús que tenemos que clamar. Es en el nombre de Jesús que Dios nos escucha. Es en el nombre de Jesús que recibimos la providencia del cielo. Es en el nombre de Jesús que somos salvos. Libro de Hechos. Hay un pasaje que dice: no hay ningún nombre, ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús. ¿Y por qué la gente confía en los santos, en los dioses,
Y en esos creyentes que murieron en santidad, esos creyentes se salvaron por Cristo. María se salvó por Cristo. María no es corredentora con Cristo. María también tuvo necesidad de salvación. Aunque ella cargó el Salvador, pero también tuvo necesidad de que el Salvador la salvara, de que el Salvador la librara de sus pecados, porque ella también, hermanos, tenía pecado, los cuales fueron limpiados con la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hasta aquí llega nuestro estudio de el sacerdocio de los levitas, el oficio de los levitas, que simplemente eran una sombra. Ese oficio era una sombra de lo que había de venir. Esos corderos que ellos presentaban a Dios, esa sangre que ellos rociaban, todos ellos estaban simbolizando la sangre perfecta de Cristo, que iba a ser rociada sobre cada uno de nosotros espiritualmente hablando, para que nuestros pecados sean borrados. Tanto la sangre o los sacrificios de esos animales, como también en Egipto la sangre del cordero que pusieron en el dintel de cada puerta. Todas esas prácticas estaban simbolizando a Cristo, que nos iba a librar del poder de la muerte, para que en Cristo Jesús la muerte eterna, la muerte en el infierno, a ninguno de nosotros no nos toque, lo que hemos creído y hemos obedecido a Cristo, lo que hemos creído en Cristo y hemos obedecido al Evangelio, los que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que verdaderamente hemos decidido de parte del Señor, con la ayuda del Señor, porque Él fue que tomó la iniciativa, lo que hemos decidido en Él, no vivir ya para nosotros, no hacer nuestra voluntad, sino hacer su voluntad y vivir para Él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ahora va el espacio de pregunta. Hermano, siempre tenga una pregunta. El espacio de pregunta